¿Y si ese cometa brillante que cruza el cielo no es solo un viajero inofensivo, sino una señal dirigida a Marte? Y a nosotros. Durante meses, los astrónomos aseguraron que 3 Ojo Atlas era simplemente otro cometa. Una roca helada, sin rumbo propio, condenada a pasar de largo por nuestro sistema solar. Pero el universo rara vez se ciñe a nuestras expectativas. Los últimos análisis del telescopio James Webb han revelado maniobras imposibles para cualquier objeto natural. Cambios de velocidad bruscos, rutas ajustadas al milímetro y virajes que parecen responder a un plan, no al azar. Lo más inquietante es que el cometa ha cambiado drásticamente su curso. Ahora se dirige directamente hacia Marte, como si alguien o algo lo guiara con precisión. No hablamos de pequeños desvíos, sino de patrones que imitan decisiones inteligentes, trayectorias que sugieren intención, no accidente. Por primera vez, la ciencia observa un objeto cuyo destino parece elegido, no dictado por la física ciega. A medida que James Webb profundizaba, detectó señales rítmicas, pulsos de energía y alineaciones tan precisas que desafían cualquier explicación natural. No son simples explosiones de gases, sino intervalos perfectos, casi como si el cometa intentara comunicarse o recibiera instrucciones de algún lugar lejano. Ignorar estas señales sería más que un error científico, sería poner en juego nuestro futuro. Si este fenómeno es solo una coincidencia cósmica, será la más extraña jamás registrada. Pero si es una advertencia, un mensaje, o el inicio de algo mayor, no entenderlo podría alterar para siempre la historia, la biología y la conciencia de la humanidad. ¿Cómo pasamos de la calma de un cometa común a la sospecha de una misión inteligente y dirigida? Viajemos al origen de este misterio y desentrañemos juntos la historia, paso a paso. Desde el primer avistamiento, pequeños detalles despertaron dudas en quienes observaban los movimientos de 3 Ojo Atlas. Lo que parecía rutinario pronto dejaría de serlo. Todo comenzó con un destello en el cielo, un visitante fugaz, casi insignificante. Pero desde el inicio, algo no encajaba. Aquello que parecía ser solo un cometa interestelar, pronto desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el universo. El 1 de julio, los telescopios terrestres y las sondas espaciales captaron a 3 Ojo Atlas cruzando el espacio entre la Tierra y la Luna en menos de 80 minutos. Avanzaba a una velocidad jamás observada para un objeto de ese tipo, mucho mayor a la de cualquier cometa conocido. Lo más inquietante fue su comportamiento. En vez de reducir la velocidad o fragmentarse al acercarse al sistema solar interior, 3 Ojo Atlas aceleró, ejecutando pequeñas correcciones de trayectoria con una precisión casi imposible. No era la deriva caótica de una roca. Eran movimientos que sugerían control, como si alguien, o algo, estuviera guiándolo. En cuestión de semanas, la coma, esa nube luminosa de gas y polvo que arropa el núcleo, duplicó su brillo de manera inexplicable. Los instrumentos, sobre todo en el rango ultravioleta, detectaron picos de energía nunca antes vistos. Además, los chorros de dióxido de carbono surgían con una intensidad anómala, insinuando que su estructura interna, o su propósito, era mucho más complejo de lo que cualquier teoría podía explicar. El telescopio James Webb aportó pruebas aún más perturbadoras. Las observaciones revelaron pulsos de gas perfectamente sincronizados, sucediendo cada 17 minutos exactos. No eran erupciones aleatorias, sino descargas periódicas, como si el cometa estuviera utilizando esos chorros para impulsarse o transmitir una señal. Los científicos, al analizar estas anomalías, se vieron obligados a rehacer sus modelos. Bastaba con una pequeña variación en la velocidad o la dirección, tal vez un solo pulso en el momento preciso, y la trayectoria de 3 Ojo Atlas podría pasar de un sobrevuelo seguro a un impacto directo sobre Marte. Un margen diminuto, pero suficiente para transformar un evento astronómico en una amenaza planetaria. La tensión crecía entre quienes defendían una explicación natural y quienes veían señales de un fenómeno controlado. Un solo error de cálculo podría desencadenar consecuencias irreversibles,
no solo para las misiones en Marte, sino para nuestra visión entera del cosmos. Estábamos ante la manifestación inédita de la naturaleza, o frente a una inteligencia desconocida, operando a escala cósmica. Si Tres Ojo Atlas no es un cometa ordinario, ¿qué es realmente? El misterio apenas comienza a profundizarse. Pronto, nuevas señales y patrones emergen desde el interior del objeto, obligando a la comunidad científica a tomar decisiones drásticas. El tiempo para observar desde la distancia se está agotando. ¿Y si el cometa Tres Ojo Atlas nunca fue un cometa? ¿Y si, en realidad, estamos presenciando el arribo de una sonda inteligente, disfrazada hábilmente de cuerpo celeste? Durante semanas, los observatorios más avanzados han captado destellos metálicos en la superficie del objeto. Estos reflejos no pueden explicarse por rocas o hielo comunes. Su brillo recuerda a aleaciones desconocidas en la naturaleza, como si fragmentos de tecnología estuvieran incrustados en su núcleo. Aún más inquietante, astrónomos aficionados han fotografiado haces verdes de luz, perfectamente definidos, que surcan el vacío y convergen hacia Marte. Cada pulso coincide con las emisiones gaseosas del objeto, como si ejecutara un patrón programado. ¿Está enviando señales, extrayendo datos o intentando activar algo en el planeta rojo? El astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, ha propuesto la hipótesis más radical. En un artículo reciente, argumenta que Tres Ojo Atlas podría no ser natural, sino una sonda fabricada por una inteligencia desconocida. Su afirmación se apoya en el hallazgo de materiales sintéticos, plásticos avanzados, nanotubos de carbono y trazas de isótopos jamás detectadas en cometas o asteroides. Pero hay más. El análisis de su trayectoria revela desviaciones que no siguen la simple gravedad. Parecen responder a un código matemático, como si el objeto estuviera comunicando un mensaje a través de su movimiento. Marte sería el destinatario directo, la humanidad, apenas un testigo accidental. Ignorar la posibilidad de que enfrentamos una inteligencia exterior sería peligroso. Si esto es una misión deliberada, no comprender sus objetivos o subestimarlos podría dejarnos completamente vulnerables ante tecnologías y propósitos más allá de nuestro alcance. La pregunta es inevitable. Si Tres Ojo Atlas es una sonda, ¿qué busca en Marte? ¿Destruir, sembrar vida, desencadenar una señal o establecer contacto? Las consecuencias de cualquiera de estas opciones podrían transformar para siempre nuestra historia y percepción de la realidad. Mientras la comunidad científica debate entre el asombro y el temor, Marte se convierte en el centro de una posible comunicación interplanetaria. Pronto, los instrumentos en la superficie marciana comenzarán a registrar eventos imposibles de ignorar. Las pistas convergen en una conclusión inquietante. El evento que se avecina va más allá de lo físico y amenaza con reescribir el destino de Marte y el nuestro. Un impacto de Tres Ojo Atlas en Marte liberaría una energía colosal, equivalente a varios millones de megatones. La superficie marciana sería esculpida de nuevo. Escombros y polvo podrían ser expulsados hasta el espacio interplanetario. Algunos fragmentos, viajando durante años, tendrían el potencial de alcanzar la Tierra, trayendo consigo no solo polvo, sino posiblemente algo mucho más perturbador. La devastación no se limitaría a la materia. Décadas de investigación científica, registros del clima y datos del suelo marciano estarían en peligro de desaparecer para siempre. Rovers y laboratorios quedarían enterrados o destruidos. Sin embargo, el temor real es otro: la contaminación biológica. Un choque de tal magnitud podría mezclar materiales terrestres, marcianos y elementos desconocidos, abriendo escenarios imprevisibles en la evolución de la vida en ambos planetas. Las últimas observaciones han detectado moléculas orgánicas y cadenas de ARN sintético en la estela de Tres Ojo Atlas. No se trata solo de agua o dióxido de carbono. Hay compuestos complejos que no pueden explicarse por procesos naturales. Si estos bioelementos llegan a Marte, podríamos ser testigos de un experimento de hibridación biológica a escala planetaria,
con ramificaciones imposibles de anticipar. Pero la amenaza va más allá de la biología. Las alineaciones orbitales de Tres Ojo Atlas reproducen patrones ancestrales grabados en monumentos megalíticos de la Tierra. Las mismas inclinaciones, las mismas frecuencias. Es como si la llegada de este objeto estuviera predicha y resonara con los conocimientos más antiguos de la humanidad, inscritos en piedra y memoria colectiva. Mientras tanto, Marte responde. Señales magnéticas anómalas, pulsos rítmicos y figuras geométricas efímeras han aparecido en su atmósfera y corteza. Algunos astrobiólogos y físicos aseguran que el planeta actúa como si anticipara un evento crucial, una respuesta planetaria, previa a la llegada de Tres Ojo Atlas. De este misterio surge una teoría audaz: la activación planetaria y la resonancia consciente. Según esta hipótesis, cometas como Tres Ojo Atlas no solo siembran moléculas, sino que transmiten información, instrucciones o incluso alteran la percepción y la memoria de las especies que los observan. Su impacto, o su mera cercanía, podría cambiar para siempre la biología marciana, poner en riesgo la Tierra o transformar la manera en que la humanidad comprende su pasado y su lugar en el universo. La pregunta es inevitable. ¿Qué podemos aprender de estas señales y cómo debemos prepararnos para lo que viene? Es el momento de buscar respuestas prácticas y revelar las lecciones ocultas tras el asombro y el peligro. Mientras las señales se multiplican y la incertidumbre crece, un grupo reducido se atreve a actuar. El tiempo para la contemplación está a punto de agotarse. Y si nunca fuimos realmente autores de nuestro destino, sino actores siguiendo un libreto mayor, y este es el momento de abrir los ojos. Durante incontables generaciones, la humanidad ha escudriñado el firmamento buscando sentido. Nos hemos obsesionado con señales únicas. El paso de un cometa, el destello de una extraña estrella, una anomalía en el curso de un planeta. Sin embargo, la clave siempre estuvo en los patrones, en las coreografías celestes que se repiten a lo largo de eras. Tres Ojo Atlas no es solo una roca viajera, es una pieza en una danza cósmica, un mensaje que se repite y que hemos ignorado durante demasiado tiempo. No basta ya con observar y recolectar datos. El verdadero reto es aprender a descifrar mensajes que trascienden palabras y números, que se esconden en la biología, en la física y en los estados más sutiles de la mente. Las señales no siempre llegan como pulsos en radio. A veces se manifiestan en mutaciones genéticas, en patrones del clima, en sincronías imposibles de explicar. La humanidad nunca ha sido un simple espectador. Cada señal enviada al espacio, cada telescopio apuntando al vacío, cada sonda sobre la superficie marciana, ha sido registrada y quizás contestada. Somos piezas activas en un diálogo antiguo, donde cada gesto deja una marca en el tapiz del universo. Solo alzando la mirada, ya participamos en la ecuación universal. Ahora, el desafío es mayor. Prepararnos para un cambio que no será solamente material. Lo que está en juego es nuestra habilidad para redefinir la existencia. ¿Qué significa ser humano en un universo donde la tecnología, la biología y la conciencia se fusionan como canales de comunicación cósmica? Tres Ojo Atlas nos obliga a cuestionar nuestra historia, nuestro cuerpo y la propia naturaleza de la realidad. Ante el abismo del misterio, solo cabe la humildad. Hay que admitir que apenas entendemos una mínima parte de lo que sucede más allá de nuestra atmósfera, pero también aceptar nuestra responsabilidad en este diálogo. La ignorancia o la soberbia podrían condenarnos a la irrelevancia cósmica, o peor aún, hacernos perder una oportunidad evolutiva que ocurre solo una vez en muchos milenios. ¿Lograremos leer el mensaje y actuar, o seguiremos dormidos ante una transformación que podría cambiarlo todo? La respuesta está cerca, y lo que decidamos ahora puede determinar nuestra posición en la historia universal. Marte y el cometa nos esperan. No hay vuelta atrás. La travesía de Tres Ojo Atlas no concluye aquí, pero hoy nuestra manera de mirar el universo podría transformarse para siempre. Hasta ahora, hemos percibido a Tres Ojo Atlas como una amenaza astronómica. Un visitante impredecible,
una anomalía que desafía todo lo que creemos saber sobre el sistema solar. Sin embargo, si nos damos un momento para observar con calma, surge otra pregunta más inquietante. ¿Realmente viene a destruir o hay un propósito detrás de su ruta? Durante milenios, la humanidad ha buscado señales en el cielo, esperando un mensaje de otras inteligencias. ¿Y si esa señal ya llegó, simplemente disfrazada de cometa? ¿Y si Tres Ojo Atlas no es un accidente, sino un experimento, o incluso una invitación a repensar los límites entre lo natural y lo creado? Las extrañas maniobras del cometa, sus pulsos de energía, sus cambios de rumbo precisos, no parecen aleatorios. Más que la posible destrucción de robots en Marte o la pérdida de décadas de datos, lo que está en juego es la posibilidad de estar frente a una mente ajena a la nuestra, capaz de comunicarse a escalas imposibles de imaginar. Imagina el peligro. Si ignoramos la señal, podríamos dejar pasar la ocasión de redefinir nuestro lugar en el cosmos. Pero si reaccionamos con miedo o violencia, podríamos desencadenar consecuencias irreparables, no solo para la humanidad, sino para la vida marciana y la memoria del propio planeta rojo. Ahora la decisión es nuestra. Investigar con humildad, mirar más allá del temor y la arrogancia, podría marcar el destino de nuestra especie durante siglos. ¿Estamos dispuestos a aceptar que no somos el centro del universo, ni los únicos portadores de conciencia? La pregunta crucial ya no es solo científica, es existencial. Accidente, advertencia o invitación. Estamos listos para recibir un mensaje que podría cambiar la definición de lo que significa ser humano. Comparte este video y crees que la curiosidad debe superar al miedo. Y cuéntanos, ¿qué harías tú si mañana descubrieras que Tres Ojo Atlas no es solamente un cometa, sino el espejo de toda nuestra civilización? Porque más allá de telescopios y sondas, lo que está en juego es la conciencia con la que nos atrevemos a mirar el universo. La historia continúa, y la elección está en nuestras manos. Pero esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a lo inexplicable. A lo largo de la historia, eventos celestes han marcado un antes y un después en civilizaciones enteras. Recordemos el paso del cometa Halley en el año 1906, que aterrorizó a millones al difundirse la creencia de que su estela contenía gases venenosos capaces de aniquilar la vida. Aquella noche, familias sellaron puertas y ventanas, y se agotaron las máscaras de gas improvisadas en farmacias de París, Londres y Nueva York. Al final, fue solo una lección de humildad, pero también un recordatorio del poder de lo desconocido para alterar nuestra forma de vivir y pensar. En los tiempos antiguos, el avistamiento de un cometa era interpretado como presagio de grandes cambios, el nacimiento o la caída de imperios, el inicio de guerras o la llegada de una nueva era. El cometa Halley fue registrado por astrónomos chinos en el año 240 a.C. y por la corte de Guillermo el Conquistador en 1066, justo antes de la batalla de Hastings. En cada ocasión, la humanidad se preguntaba, ¿será un mensaje, una advertencia o simplemente azar? Hoy, nuestra tecnología nos permite analizar con precisión lo que antes era pura especulación. Sin embargo, el desconcierto persiste. Los patrones detectados en Tres Ojo Atlas nos obligan a reconsiderar el equilibrio entre lo que sabemos y lo que creemos saber. Tomemos como referencia el evento de Tunguska, en 1908, cuando una explosión en Siberia arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Hasta hoy, algunos científicos sostienen que fue causada por un cometa o asteroide que nunca llegó a tocar el suelo. Pero, ¿y si semejante evento sucediera en Marte, y bajo la guía de una inteligencia desconocida? ¿Seríamos capaces de captar la verdadera naturaleza de ese momento? ¿O solo podríamos reconstruir los hechos a partir de los rastros dejados en la superficie? La historia nos enseña que la preparación es vital. En los años 80, ante el temor del impacto del cometa Shoemaker-Levy 9 en Júpiter, la comunidad científica internacional unió recursos y conocimientos para seguir en tiempo real un evento cósmico sin precedentes. Aquella colisión,
que dejó cicatrices visibles en la atmósfera joviana durante meses, fue la primera vez que presenciamos el poder destructivo de cuerpos celestes sobre un planeta. Pero también nos mostró la capacidad de colaboración humana, la importancia de compartir datos y de mantener la vigilancia constante. Ahora, frente a Tres Ojo Atlas, debemos aplicar lecciones similares. La vigilancia debe ser global, combinando observatorios en tierra, sondas en órbita y laboratorios en la superficie marciana. Proponemos crear una red de alerta temprana que agrupe a agencias espaciales, universidades y astrónomos aficionados. Esta red debe compartir en tiempo real datos sobre trayectorias, emisiones energéticas, señales inusuales y patrones matemáticos. Así, podríamos anticipar cambios de rumbo y coordinar respuestas, evitando sorpresas mortales. En paralelo, sería prudente diseñar protocolos internacionales para la respuesta ante posibles bioamenazas. Si el cometa aporta compuestos orgánicos desconocidos, la descontaminación de equipos y la cuarentena de muestras deben ser prioritarias. En el caso de que fragmentos lleguen a la Tierra, debemos estar preparados para aislar zonas de impacto y analizar con extremo cuidado cualquier material que no corresponda a los patrones naturales conocidos. También debemos considerar los efectos psicológicos y culturales de un evento de esta magnitud. La comunicación clara, transparente y basada en evidencia es fundamental para evitar el pánico y la desinformación. Recordemos el impacto que tuvo la transmisión radiofónica de La Guerra de los Mundos en 1938. Miles de personas creyeron que una invasión marciana era real, simplemente porque la narrativa fue más poderosa que la realidad. Hoy, con redes sociales y plataformas digitales, el riesgo de histeria colectiva es aún mayor. Por eso, la ciencia debe liderar el relato, pero sin descartar la dimensión humana del asombro y el miedo. Imaginemos un escenario práctico. Una sonda en Marte detecta un pulso magnético inusual, sincronizado con la aproximación de Tres Ojo Atlas. Los científicos, en vez de descartar la señal como simple error, deciden replicarla desde la Tierra, usando radiotelescopios orientados estratégicamente. Si existe una inteligencia detrás del cometa, este gesto podría abrir un canal de comunicación, o al menos demostrar nuestra capacidad de respuesta consciente. Así, pasaríamos de ser simples testigos a interlocutores activos en el fenómeno cósmico. Otra medida práctica sería la colaboración interdisciplinaria. Astrobiólogos, físicos, matemáticos y expertos en inteligencia artificial deberían analizar los patrones de Tres Ojo Atlas, buscando algoritmos, secuencias fractales o códigos que pudieran indicar un origen artificial. Esta tarea requiere no solo tecnología avanzada, sino apertura mental para reconocer formas de comunicación no humanas y, por supuesto, no olvidar el valor de la educación pública. Los sistemas escolares y los medios de comunicación pueden usar el caso de Tres Ojo Atlas como oportunidad para enseñar pensamiento crítico, alfabetización científica y la importancia de la cooperación global frente a retos desconocidos. Así, la sociedad estaría mejor preparada para enfrentar tanto el asombro como la amenaza. Pensemos también en el largo plazo. Si Tres Ojo Atlas es solo el primero de una serie de visitantes inteligentes, podríamos estar al borde de una era de contacto cósmico. Esto exige revisar nuestros marcos éticos, legales y filosóficos. ¿Cómo definiremos la vida, la conciencia, la inteligencia, si descubrimos que no estamos solos? ¿Qué derechos tendría una entidad artificial enviada de otra civilización? ¿Cómo protegeremos la diversidad biológica de la Tierra y Marte ante posibles contagios o transferencias genéticas? En este sentido, la historia ofrece paralelos inquietantes. Cuando los europeos arribaron a América en el siglo XV, el encuentro entre culturas provocó transformaciones irreversibles, intercambio de especies, enfermedades devastadoras y una redefinición de la identidad. Si hoy el visitante es cósmico, la prudencia y el respeto deben guiar cada paso, evitando repetir los errores del pasado. Y si, como algunos sugieren, Tres Ojo Atlas es un espejo de nuestra civilización, debemos preguntarnos,
¿Qué imagen estamos proyectando al universo? ¿Una humanidad temerosa y dividida, o una especie capaz de aprender, adaptarse y cooperar ante lo desconocido? Al final, la pregunta persiste. ¿Estamos listos para aceptar que el universo es más extraño y profundo de lo que jamás imaginamos? ¿Podremos evolucionar, no solo tecnológicamente, sino también en conciencia y responsabilidad? La travesía de Tres Ojo Atlas continúa, y con ella el desafío de mirar más allá del miedo, honrar la curiosidad y prepararnos, paso a paso, para el momento en que por fin descifremos el mensaje que viene del otro lado del cosmos. La historia se sigue escribiendo, y hoy, más que nunca, la elección está en nuestras manos.